Esto te va a volar la mente. ¿Qué pasaría si Roma no solo nunca hubiera caído, sino que hubiera conquistado toda Europa, partes de Asia y África? ¿Qué tipo de mundo tendríamos hoy si el Imperio Romano hubiera encontrado una manera de superar sus desafíos y expandirse aún más? Imaginen un mundo donde el Imperio Romano no solo existiera, sino que su influencia se extendiera por 3 continentes, fusionando sus estructuras y su cultura con la modernidad, creando una civilización que combina lo mejor del pasado y del presente. Un mundo donde las legiones aún marcharan por las calles de Europa, Asia y África, donde los emperadores gobernaran vastos territorios con sabiduría y justicia, y donde la grandeza de Roma nunca se desvaneciera, sino que continuara evolucionando y adaptándose a los tiempos cambiantes. Es una idea tentadora, un vistazo a una historia alternativa que podría haber sido. Un mundo donde la influencia romana se extiende a todos los rincones del planeta, moldeando la política, la cultura y la tecnología de maneras que apenas podemos imaginar. Pero para entender este mundo hipotético, primero debemos mirar hacia atrás a la historia real de la decadencia de Roma. Debemos examinar los factores que llevaron a su caída y preguntarnos cómo podrían haberse evitado. El Imperio Romano, a pesar de todo su poder y grandeza, no era invencible. Sus vastas fronteras y su diversidad cultural presentaban desafíos constantes que requerían soluciones innovadoras y liderazgo fuerte. Para el siglo V después de Cristo, se enfrentó a una multitud de problemas: inestabilidad económica, exceso de alcance militar, invasiones bárbaras y luchas internas. Estos problemas se combinaron para debilitar el imperio desde dentro y hacerlo vulnerable a las amenazas externas. El Imperio Romano de Occidente, debilitado y fragmentado, finalmente sucumbió a estas presiones en 476 después de Cristo. La caída de Roma marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia de Europa. El Imperio Romano de Oriente, centrado en Constantinopla, sobrevivió por otros 1000 años, pero nunca fue lo mismo que el Imperio Unido de antaño. Aunque mantuvo muchas de las tradiciones y estructuras romanas, evolucionó en una entidad distinta conocida como el Imperio Bizantino. Pero ¿qué pasaría si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Qué pasaría si Roma hubiera encontrado una manera de superar estos desafíos y mantenerse unida y fuerte, conquistando aún más territorios? ¿Qué pasaría si Roma hubiera encontrado una manera de superar estos desafíos y expandirse aún más? ¿Qué tipo de innovaciones y avances podríamos haber visto en un mundo donde Roma no solo nunca cayó, sino que conquistó vastas regiones de Europa, Asia y África? ¿Qué pasaría si el imperio hubiera perdurado y expandido, no solo por unos pocos siglos más, sino por milenios? ¿Cómo sería nuestra vida diaria, nuestra tecnología, nuestra cultura, si Roma hubiera continuado siendo una fuerza dominante en el mundo, abarcando 3 continentes? Adentrémonos en esta línea de tiempo alternativa y exploremos las posibilidades de un mundo donde Roma no solo nunca cayó, sino que conquistó y unificó vastas regiones de Europa, Asia y África. Un mundo donde la historia tomó un rumbo diferente, y la grandeza de Roma perduró a través de los siglos. Imaginen un siglo V después de Cristo diferente, un mundo donde la historia toma un giro inesperado. En lugar de sucumbir a la decadencia interna y la presión externa, el Imperio Romano encuentra una nueva fuerza. Tal vez surge una serie de emperadores fuertes, líderes visionarios que restauran el orden y la prosperidad. Tal vez el imperio reforma su ejército, adoptando nuevas tácticas y tecnologías para enfrentar la amenaza bárbara. Imaginemos un ejército romano revitalizado, equipado con innovaciones militares avanzadas, listo para defender sus fronteras. Cualquiera que sea la causa, el resultado es el mismo: Roma sobrevive. La ciudad eterna no cae, sino que se levanta con renovado vigor. La supervivencia del Imperio Romano de Occidente tiene profundas implicaciones para el curso de la historia. La continuidad de Roma cambia el destino de Europa. Las migraciones bárbaras que reformaron Europa se detienen o se redirigen. Las tribus migratorias encuentran una Roma fuerte y bien defendida. Sin el colapso de la autoridad romana, la Edad Oscura, un periodo de decadencia e inestabilidad en Europa, nunca ocurre. En su lugar, vemos una Europa bajo la influencia continua de Roma. En cambio, la luz de la civilización romana continúa brillando, aunque quizás tenuemente a veces, a lo largo de la Alta Edad Media. Los caminos romanos siguen siendo arterias vitales de comercio y comunicación. El Imperio Romano de Oriente, ya no solo en un mundo hostil, encuentra un poderoso aliado en su contraparte occidental.
Juntos, los dos imperios colaboran en defensa y diplomacia. Juntos, las dos mitades del imperio enfrentan los desafíos del este, desde el imperio sasánida hasta el surgimiento del Islam. La unión de fuerzas fortalece su posición en el escenario mundial. El intercambio cultural y económico entre Oriente y Occidente continúa, enriqueciendo ambas mitades del imperio. Las rutas comerciales florecen, y el conocimiento y las ideas se comparten libremente. La preservación del conocimiento clásico y la fusión de culturas crean un renacimiento intelectual. La historia, la filosofía y la ciencia prosperan bajo la protección de un imperio unido. Ahora, imaginen un mundo donde Roma no solo sobrevive, sino que lidera la revolución tecnológica. Un Gladius en cada hogar, una espada inteligente que no solo corta, sino que también se conecta a la red. Las redes sociales romanas están llenas de filósofos estoicos compartiendo su sabiduría en TikTok, mientras los ciudadanos romanos se conectan a través de Romanet, la versión antigua de Internet. La inteligencia artificial, desarrollada por ingenieros romanos, ayuda a administrar las ciudades y a mantener el orden. La tecnología y la innovación florecen bajo el estandarte del águila romana. La realidad virtual permite a los ciudadanos experimentar la gloria de Roma en su apogeo, mientras los videojuegos temáticos romanos se convierten en una forma popular de entretenimiento. La educación se transforma con aplicaciones educativas romanas y aulas virtuales, donde los estudiantes aprenden sobre la historia y la cultura de su imperio a través de tabletas digitales. Bajo el control romano, la globalización y la tecnología no solo unen al imperio, sino que también lo llevan a nuevas alturas. La visión de Roma se extiende más allá de sus fronteras, influenciando el mundo entero. Con la caída del Imperio Romano de Occidente evitada, el panorama político de Europa evoluciona de manera muy diferente. En lugar de un continente dividido en múltiples reinos y feudos, vemos una Europa unificada bajo la bandera del Imperio Romano. Esta continuidad del poder romano trae consigo una estabilidad que contrasta fuertemente con la fragmentación y el caos que caracterizaron la Edad Media en nuestra línea de tiempo. La fragmentación del continente en numerosos reinos pequeños, una característica definitoria de la Edad Media, nunca ocurre. En su lugar, el Imperio Romano mantiene su integridad territorial, aunque con una estructura más flexible y adaptativa, que permite una mayor autonomía regional. En cambio, prevalece la autoridad romana, aunque descentralizada y quizás más federalizada. Las provincias disfrutan de un grado significativo de autogobierno, pero siempre bajo la supervisión y el control del gobierno central en Roma. Esta estructura federalizada permite una administración más eficiente y una mejor respuesta a las necesidades locales. El latín, el idioma de Roma, sigue siendo la lengua franca de gran parte de Europa, fomentando la unidad y la comunicación. La educación y la literatura florecen bajo este sistema, con el latín como vehículo principal para la transmisión del conocimiento y la cultura. El desarrollo del feudalismo, un sistema descentralizado de gobierno que surgió en el vacío dejado por el colapso del Imperio Romano, se ve significativamente alterado. En lugar de una red de señores feudales y vasallos, la sociedad romana evoluciona hacia un sistema más centralizado y organizado, con una clara jerarquía de poder. Si bien algunos elementos del feudalismo aún podrían surgir, la fuerte autoridad central de Roma impide su adopción generalizada. Las legiones romanas, aún en funcionamiento, aseguran el cumplimiento de la ley y el orden en todo el imperio, previniendo la fragmentación del poder. El sistema legal romano, con su énfasis en la ley codificada y el debido proceso, continúa influyendo en el desarrollo de la jurisprudencia europea. Las leyes romanas se adaptan y evolucionan, pero su esencia permanece, proporcionando una base sólida para la justicia y la equidad en todo el continente. La supervivencia del Imperio Romano tiene un profundo impacto en el desarrollo del cristianismo. La religión se extiende bajo el patrocinio del Estado, pero sin la misma independencia que adquirió en nuestra línea de tiempo. La Iglesia y el Estado están más entrelazados, con el emperador jugando un papel crucial en los asuntos religiosos. Sin la caída de Roma, el papado nunca alcanza la misma posición de poder que disfrutó en nuestra línea de tiempo. El Papa sigue siendo una figura espiritual importante,
pero su influencia política es mucho más limitada, ya que el emperador romano mantiene un control significativo sobre los asuntos religiosos. El obispo de Roma sigue siendo una figura importante, pero sin el vacío político creado por el colapso del imperio, el papado nunca evoluciona hacia el poder temporal que alguna vez fue. En cambio, la Iglesia se convierte en un socio del Estado, trabajando en conjunto para mantener la estabilidad y la unidad del imperio. Con el tiempo, el Imperio Romano podría haber alcanzado el continente americano, llevando su cultura y tecnología a las civilizaciones indígenas. La arquitectura romana se fusionaría con las estructuras precolombinas, creando una mezcla única de estilos y técnicas. Las interacciones entre romanos e indígenas habrían influido profundamente en las culturas locales, dando lugar a una nueva era de intercambio y desarrollo cultural. Gap 3. En un mundo donde el Imperio Romano nunca cayó, la dinámica global habría tomado una trayectoria muy diferente. Exploremos cómo los Estados Unidos, China y Rusia podrían haber evolucionado en esta historia alternativa. Empezando con los Estados Unidos, la base misma de los Estados Unidos como los conocemos se vería radicalmente alterada. Sin la era de la exploración impulsada por una Europa fragmentada, el Imperio Romano podría haber descubierto y colonizado las Américas siglos antes. Los avances culturales y tecnológicos de Roma se habrían mezclado con las civilizaciones indígenas, creando una sociedad híbrida única. En lugar de una revolución contra el dominio británico, podríamos ver una integración gradual de estos territorios en el Imperio Romano. El concepto del sueño americano podría reimaginarse como una aspiración dentro del marco de la ciudadanía romana, con los principios del derecho y el gobierno romanos moldeando el desarrollo de esta nueva tierra. Volviendo a China, la relación entre el Imperio Romano y el Reino Medio podría haber sido de respeto mutuo y diplomacia cautelosa. La ruta de la seda, que ya facilitaba el comercio y el intercambio cultural, habría sido un vínculo vital entre estas dos grandes civilizaciones. Con la continua estabilidad de Roma y la fuerza perdurable de China, ambos imperios podrían haber coexistido como poderosos aliados, intercambiando conocimientos, bienes y quizás incluso ayuda militar. El intercambio de tecnologías e ideas podría haber acelerado los avances en ambas sociedades, lo que llevaría a un continente euroasiático más interconectado. En cuanto a Rusia, los vastos territorios de la estepa euroasiática habrían presentado tanto un desafío como una oportunidad para el Imperio Romano. La expansión a estas regiones podría haber sido gradual, marcada por una serie de campañas militares y tratados diplomáticos. La integración de las tribus eslavas en el redil romano podría haber llevado a una síntesis cultural única, con las tradiciones romanas y eslavas fusionándose con el tiempo. Alternativamente, una Rusia poderosa e independiente podría haber emergido como un rival formidable, participando en un complejo baile de conflicto y cooperación con el Imperio Romano. En esta línea de tiempo alternativa, el mundo está moldeado por la presencia perdurable del Imperio Romano. La dinámica entre estas grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, está marcada por una mezcla de rivalidad, alianza e integración. La influencia romana impregna la política, la cultura y la tecnología globales, creando un mundo que es a la vez familiar y profundamente diferente del nuestro. Gap 3S. La supervivencia del Imperio Romano ha remodelado el tejido mismo de la historia, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se desarrollaría el Renacimiento en un mundo donde Roma nunca cayó? Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. La historia aún vive en nosotros, moldeando nuestro presente y futuro.